bendiga, hermano. Amén. Tomen asiento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Quiero compartir la palabra de Salmos. Aleluya. Gloria. Bendito Jesús. Salmos 52. Dice en el nombre de Jesucristo: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Y vemos, hermano, que el salmista hablaba y él decía que pero yo estoy como río verde en la casa de Dios. Y si la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Había una confianza en Él, y no es que confía en Él, sino confiaba en Dios. Algo, hermanos, que todavía falta en nosotros, esa confianza plena en Dios. Y otra vez, hace una semana estaba orando acá y bueno, se me daba esto. Muchos confían en sí mismos todavía. Confían en sus fuerzas, en su capacidad, en su entendimiento, pero no están confiando plenamente en Dios. Y ese es un problema. Porque Dios, nosotros sabemos que tenemos que depender de Dios. En toda circunstancia, en toda área de nuestra vida. Porque somos seres humanos, tenemos muchas debilidades, muchos errores. Y necesitamos tener esa confianza en Dios. Porque, hermano, el corazón del hombre es engañoso. Entonces, a veces nuestro corazón nos hace confiar en nosotros mismos. Porque tenemos fuerzas, hoy estamos bien físicamente. Tenemos el entendimiento que nos dio Dios, que no es nuestro, sino Dios nos dio. Y eso muchas veces nos hace errar porque nos hace confiar en nosotros. Pero, hermanos, yo creo que en este tiempo, bueno, en mi caso personal, ¿no? Dios me está enseñando a confiar en Él. A depender de Él. Y uno, bueno, es importante poder disponer el corazón a querer aprender. Porque eso es la base. Si no hay un corazón dispuesto a querer aprender, a poder depender de Dios y a confiar en Él, nunca vamos a poder hacerlo. Nosotros vemos, hermanos, que este rey, David, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre que siempre estuvo en la presencia del Señor. Más allá que en un momento, bueno, tropezó. Pero él se pudo humillar y estuvo siempre en la mano de Dios. Vamos a ver el Salmos 44. Dice 44:4. Dice: tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Mi hermano, un rey, un soldado, un guerrero, como era David. Pero él oraba a Dios y
sabía que Dios era el que podía salvar, podía librarlo del enemigo. Él no confiaba en su arco, ni en su espada, o sea, en sus propias fuerzas, su intelecto, su inteligencia, su sabiduría. Él confiaba solamente en Dios. Y esto es lo que en este tiempo tenemos que nosotros empezar a confiar y a depender del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en un momento cuando en Corintio hablaba él, y vamos a leerlo ahí, 2 Corintios 1:9. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Él pasaba circunstancias, aflicciones, luchas, adversidades, pero hermano, él tenía que aprender y depender de Dios. ¿Por qué? Dios muchas veces, hermano, nos hace poner en circunstancias para que nosotros empecemos a confiar en Él y para que nosotros veamos que nuestra fuerza no nos sirve. Tenemos una guerra espiritual donde, hermanos, humanamente no vamos a poder nunca vencer al diablo, sí en Dios. Pero muchas veces lo que acontece en nosotros es que nosotros estamos confiando todavía en nosotros mismos. Como Sansón le pasó, él tenía ese poder, la unidad del Espíritu Santo sobre él, tenía esa fuerza sobrenatural, pero él se confió. Llegó un momento que confiaba en él mismo, que él podía escapar siempre, hasta que llegó un día que ya no pudo hacer más, cuando Dios, el Espíritu de Dios apartó de él. Por eso, hermano, muchas veces, si no empezamos a depender de Dios y a confiar en Él, Dios mismo nos va a meter en circunstancias donde nosotros vamos a poder ver que no vamos a poder salir con nuestra propia fuerza. Muchas veces nos enredamos en cosas naturales que después no sabemos cómo salir. A veces estamos como Sansón, decimos: no, yo de este me escapo, no hay problema. Hoy estamos tentados en algo y pensamos que, bueno, acá no pasa nada, porque estamos confiando en nosotros. Pero hasta el momento que va a pasar, vamos a caer en la gracia del Señor, vamos a caer en pecado, porque todavía estamos confiando en nosotros. Y nosotros en naturaleza tenemos fuerza para vencer aún el pecado. Por eso, hermano, nosotros, que como decía el salmista, en la misericordia de Dios confío. Usted tiene que confiar en la misericordia del Señor. Por esa misericordia estamos acá. No porque nosotros somos mejores o hicimos cosas bien. Por la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que confiar en nosotros, en nuestro propio camino, que muchas veces hacemos nosotros nuestro propio camino. Dios nos enseñó, nos da una dirección a través de la palabra, cómo tenemos que andar y por dónde. Nos dio la guía del Espíritu Santo. Pero lo que muchas veces comentamos o vamos a los pies de Dios esperando que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces arrancamos, encaramos nomás. Y muchas veces vienen los problemas, vienen, hermanos, a nosotros las aflicciones. Dios le hablaba a Israel y le decía, no sé, dice: habéis agarrado impiedad y cegado iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Un pueblo que era duro, sabemos, hermanos, que es un pueblo duro de entender, duro de corazón. Ellos confiaron en sus propios caminos, y confiaban en su propia fuerza. Nosotros, hermanos, no tenemos que ser como Israel. Israel fue un ejemplo para no ser lo que ellos hicieron. Si no, tenemos que confiar en Dios, confiar en la misericordia de Dios, y que Él, como decía el hermano al principio, es el que nos puede sostener, solo Él. Por eso, hermano, usted medite en esta mañana y entienda que en su propia fuerza
no va a poder hacer nada. Dios, el Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermano, yo no digo su Espíritu para que nos guíes, tu Espíritu Santo para que nos enseñe, nos ministre, pero muchas veces no consultamos, si no hacemos según nuestros pensamientos y confiamos, no, yo puedo hacerlo. Y aún ahí mismo uno se puede dar cuenta que está confiando en uno. Entonces, por eso, hermano, tenemos que meditar y empezar a depender de Dios y a confiar en Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén.